estamos para servirles y prepárese porque Dios tiene algo para decirte en esta noche. Prepara tu corazón, abrí tu corazón. Sabe que tenemos que venir a la casa de Dios con expectativas siempre de que Dios va a hacer algo en nosotros, que Dios va a hablar a nuestros corazones. ¿Cuántos vienen así? Amén. Siempre venga con expectativas. No haga de esto un ritual, no haga de esto una religión, porque no somos una religión nosotros. No somos la religión de los evangélicos. Somos hijos del Altísimo, somos hijos de Dios, seguidores de Cristo y vivimos una relación con nuestro Dios. Que la relación y la comunión con Dios está bien lejos de la religión. La religión separa países, la religión divide familias, la religión trae guerras. Nosotros no somos parte de una religión, nosotros aprendimos a tener comunión con el Señor y somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Somos embajadores del reino. ¿Cuántos dicen amén? Así dice la palabra, somos embajadores del reino. Saluda al embajador que tiene ahí al lado y dígale buenas noches. Decirle: tengo inmunidad diplomática del cielo, así que no te metas conmigo. Voy a hablar sobre un pasaje hoy. Voy a compartirles un pasaje que Dios habló esta tarde a mi corazón. Quizás ya lo conozcas, pero es allí donde Dios me habló y siempre Dios tiene algo nuevo para hablarnos. Amén. Por más que el pasaje sea conocido, Dios siempre trae comida fresca a su pueblo. Por eso la gente viene, se queda, escucha, se va muchas veces abrazada por la palabra. Muchas veces nos vamos confrontados. ¿Cuántos se fueron confrontados con la palabra? ¿Cuántos se fueron corregidos por la palabra muchas veces? Amén. Entonces a eso viene la palabra de Dios, a forjar en nosotros la imagen de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Reyes, capítulo 17. Y voy a leer del verso 1 porque si no, así ya después no tengo que volver a leer nuevamente lo anterior. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era el rey de Israel, un rey malvado, perverso, dicho sea de paso, casado con una bruja. ¿Cuántos casados con una bruja llamado? No terminé, no dije. Hola, mi nieto. Casado con una bruja llamada Jezabel. Dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjense cómo se para el profeta y dice: acá no va a llover por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Tenía pensión completa Elías y bebía del arroyo. O sea, estaba bastante pasando unos días lindos. Pero pasado algunos días se secó el arroyo. Diga conmigo: se secó el arroyo. Porque no había llovido sobre la tierra, porque ella había dicho que no iba a llover sobre la tierra hasta que él no vuelva a soltar la palabra para que llueva. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí estos 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué situación, ¿no? Tremenda. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Era lo último que tenía esta mujer. Le quedaba, era su último día. Ella estaba declarando que era lo último que iba a comer y se iba a echar a morir con su hijo porque era una viuda y pobre. Dice: pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelas, y después harás para ti y para tu hijo.
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Diga conmigo, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Señor, honramos tu nombre y tu presencia. Te pido que me ayudes a compartir lo que has puesto en mi corazón. Señor, preparamos nuestra mente, nuestro espíritu y corazón para recibir tu palabra, la cual está bendita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Elías, que significa Jehová es Dios, aparece en escena en Israel en un tiempo donde había mucha corrupción, donde el pueblo se había desviado, donde adoraban a los profetas de Baal. La verdad que estaba dejando mucho que desear el pueblo de Dios, y en medio de ese escenario irrumpe de una manera bastante abrupta Elías. No sabemos muy bien su genealogía, no sabemos bien la descendencia que viene, pero sí sabemos que era un hombre de Dios, amén, y que fue muy obediente a Dios. Él era un hombre obediente como que está sentado al lado tuyo. Diga, obediente como yo. Y Elías aparece en escena y de pronto dice que se presenta delante del rey y le dice: rey, te vengo a decir algo, acá no va a llover hasta que yo lo diga. Ahora imagínese el rey. Yo creo que el rey se habrá soltado una carcajada en ese momento. ¿Quién es este loco que se presenta delante de mí en la corte a decirme que porque él dice que no va a llover, no va a llover? Imagino que se habrá burlado de la situación de Elías, de lo que él le presentaba. Pero claro, al pasar un día, 10 días, un mes, 3 meses, un año, y no llovía, habrán dicho: este loco lo mandó el Señor. ¿Sabe que un día le cuento una intimidad que algunos ya la conté en alguna otra predicación? Pero hace algunos años atrás estábamos construyendo la habitación de nuestro hijo León, y era un día que había pronóstico de lluvia. Y claro, yo había leído esta palabra. Entonces me dicen los constructores, me dicen: ¿qué hacemos, pastor? ¿Levantamos el techo porque está pronosticado lluvia? Dice: esperamos a ver si llueve. Dije: levanten el techo porque acá no va a llover hasta que yo lo diga. Llovió como hacía 40 años que no llovía. 3 de la mañana sacando agua de adentro. Me quise hacer el Elías, me salió re mal, porque Dios no me mandó a decir eso. Esa es la realidad. Esa fue una palabra que yo solté. Les puedo contar las que pierdo también, ¿no? Así como cuento las que gano. Esa me salió mal, qué mal que me salió. 3 de la mañana, toda la familia sacando. Llamé a los vecinos, me ayuden a sacar agua de adentro. Se me inundó toda la casa. Bueno, pero lo de Elías sí venía del cielo. Entonces, claro, soltó esa palabra, y al ver que no llovía, Dios le dice a Elías: anda, porque el rey te va a agarrar y te la vas a pasar mal. Escondete en el arroyo de Kerit. Entonces Elías, en obediencia, se esconde en el arroyo de Kerit porque fue obediente. Y claro, uno a veces no entiende, porque si él fue obediente y se escondió donde Dios le dijo, pasó un tiempo, dice que el arroyo se secó. ¿Qué pasó con el arroyo? Se secó. Y a veces hay cosas en nuestras vidas que aún en obediencia a Dios van a traer problemas y se van a secar. De pronto vas a sufrir una injusticia que no estaba dentro de los cálculos. Decir: pero si yo fui obediente, fui donde Dios me mandó, y en ese lugar es donde peor la pasé. ¿Por qué será? Pero quédate tranquilo, que no es porque quizás hiciste algo mal, es porque Dios lo permite. Escúchenme, Dios permite muchas cosas en nuestras vidas, pero no porque quiere vernos mal, porque quiere vernos sufrir, porque quiere vernos llorar y porque quiere vernos de luto todo el tiempo. Él permite algunas cosas en nuestras vidas porque nos prepara para los nuevos y mejores escenarios. Así que si hay algo que se secó en tu vida, algo que hoy no está en tu vida, algo que le pediste a Dios y Dios te lo quitó, Dios es el que da y Dios es el que quita. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Si hay algo que se secó en tu vida, es porque Dios tiene preparada una mejor y nueva temporada.
Si te abandonaron es porque Dios te va a dar a alguien que te va a cuidar mejor. Si se cerró la puerta en un trabajo es porque Dios va a abrir una puerta más grande. Si algo te fue quitado es porque Dios preparó algo mayor para tu vida. Así que prepárate para recibir algo más grande. Prepárate para entrar en una nueva temporada. Prepárate para ver lo que nunca viste. Prepárate para estar donde nunca estuviste. Si Dios seca algo en tu vida es porque Él va a hacer renacer algo mucho más grande. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que nosotros cuando aplaudimos y celebramos la palabra de Dios. Amén. Usted nunca me está aplaudiendo a mí. Eso téngalo bien presente, bien presente. Así que no todo lo que te sale mal es porque lo hiciste mal. No todo lo que te sale mal, José, es porque estás haciendo mal las cosas. Los discípulos, en medio de la obediencia, cuando dijeron crucemos del otro lado, en varias oportunidades se le levantaron tormentas que parecía que la nave se iba a romper en 1000 pedazos. Pero fue para ver la gloria de Dios caminando a Jesús por arriba del mar y calmando la tormenta. Si no se hubiera levantado la tormenta, nunca hubieran visto a Jesús caminando sobre el mar. Nunca hubieran visto el poder de Dios deteniendo una tormenta, diciéndole al viento, tranquilo. Nunca hubieran visto ni escuchado cómo Dios hace callar a las tormentas de tu vida. Por eso hay tormentas que Dios las permite en tu vida, no para matarte, sino para que puedas ver el poder que se manifiesta en tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque eso pasa. Entonces ahí es donde tenemos dos opciones. O nos quedamos llorando y lamentando la injusticia, la traición, lo que me hicieron, lo que no me dieron, el engaño. O te levantás como se levantó Elías. Elías le dijo, ok, el arroyo se secó. ¿Sabe lo que le dijo Dios? Levántate, levántate, Elías. Se secó el arroyo, claro que se secó. Si vos mismo dijiste que no iba a llover y bueno, y se secó porque no llueve en toda la región. Ahora uno dice, bueno, pero Dios podría haber dejado agua en el arroyo donde estaba Elías. Sí, pero Dios lo quería llevar a otra dimensión mayor. Hola. Hay tormentas que se levantan en nuestra vida, no son para destruirte. No son para destruirnos esas tormentas, esas injusticias. ¿Sabe cuántas veces hemos sido traicionados? Hemos sido lastimados, hemos sido perseguidos. ¿Usted cree que un hijo de Dios no es perseguido? Siempre vas a ser perseguido por creer en el creador de los cielos y la tierra, por ser un seguidor de Jesús. Por ser cristiano te van a perseguir, te van a cuestionar. ¿Qué haces metido con esos locos? ¿O nunca te dijeron eso? Claro que vas a ser perseguido, pero es ahí donde vamos a ver el poder de Dios. Es ahí donde vamos a ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Dios no deja a sus hijos nunca avergonzados. Él pelea nuestras batallas. Es ahí donde aprendemos a orar. Es ahí donde aprendemos a confiar. Es ahí donde nuestros niveles de fe van subiendo y van creciendo y van avanzando. No podemos tener el mismo nivel de fe de que cuando arrancamos en el camino de Dios. Van pasando los años y nuestro nivel de fe tiene que ser cada día más alto, más grande. Pero para eso la única forma que tenemos es justamente atravesar tempestades. Es justamente ver arroyos secos como le tocó a Elías. Pero lo bueno es que quizás ahí no había agua, quizás no había carne en ese momento, ya los cuervos no le daban de comer, pero tenía una palabra de Dios. Y eso es lo más importante, eso es lo que más necesitamos, tener una palabra de Dios. Diga conmigo, si tengo una palabra de Dios, lo tengo todo. Lo tengo todo. Yo necesito saber qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él preparó para mi vida, cuál es el próximo paso que tengo que dar. Si tengo una palabra de Dios, lo tengo todo. Ahora necesito yo desde mi lugar ser obediente, como fue Elías. Que Elías no dijo, Señor, me mandás ahí a Sarepta, que está ahí entre Sido y Tirón, me mandás a una ciudad pobre, me mandaste a una ciudad pequeña, me mandaste a una ciudad y encima me mandaste a una ciudad pobre que no tiene muchos recursos, me mandaste a que le pida a una viuda pobre que me sustente.
¿Por qué no me mandaste al palacio? ¿Por qué no me mandaste al ejército? ¿Por qué no me mandaste a un general, a la casa de un general? No, me mandaste a que visite, a que una viuda pobre de una región pobre me dé sustento, me dé de comer. Porque Dios elige así, escuche. Dios elige usar. Mire, la palabra de Dios dice que Él eligió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar los que se la creen. Por eso Dios te eligió a vos. ¿Sabe que Dios, cuando yo dije, pues Señor, un día le pregunté, Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Porque eras de lo peorcito que había, me dijo. ¿Y sabes por qué te eligió a vos? Por lo mismo. No, decirle, ¿sabes por qué te eligió Dios? Decirle que tenés al lado. ¿Sabes por qué te eligió el Señor? El resto póngalo usted. A mí por lo menos porque era de lo peorcito. Ay no, yo era bueno. No hay bueno, no hay ni uno, dijo Jesús. El único bueno es mi Padre que está en los cielos. Entonces Dios dice que Dios elige como Él quiere. Y Él quiso hacer un milagro a través de una viuda pobre, de una ciudad pobre. Por eso Dios te eligió a vos. Quizás venís de una familia rota, de unos padres que te abandonaron, de unos padres que nunca te tuvieron en cuenta, de gente que te traicionó, te criaste entre mentiras, entre adulterio, borracherías, droga, alcohol. Y por eso Dios te eligió para cambiar la historia de tu vida, para cambiar la historia de tu familia, para cambiar la historia de esta ciudad, para marcar la diferencia, un antes y un después en tu vida. Él te eligió para que hagas historia, para que a partir de tu vida se empiece a escribir una historia nueva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted qué cree que eran los discípulos de Jesús? ¿Quiere que los enumeremos? Un miedoso, un violento, uno que no creía. Y cuando Jesús estuvo allí en la cruz no quedó ni uno. Juan nada más ahí al pie de la cruz con la mamá de Jesús. Todos huyeron, lo abandonaron. Un traidor. Hasta un traidor eligió Jesús. ¿Cuántos Judas hay acá? Así que lo que veo en este pasaje que me llama mucho la atención es lo que Dios elige para producir un milagro, para establecer una nueva temporada. ¿Sabe que empezó algo nuevo a partir de ahí? Porque claro, se acerca el hombre de Dios y le dice: necesito que me traigas un poco de agua. Pero dice la Biblia, ya lo leímos en el pasaje para no volver a leerlo, Dios ya le había hablado, escuche, Dios ya le había hablado a la viuda pobre para que le dé sustento al profeta. Dios le había hablado. Pero para mí esta mujer se hizo la que no escuchó. Porque cuando el profeta le dice, bueno, ahora séme de comer, dijo, ¿sabe qué dijo? Pero es que no tengo nada. Es que no tengo nada, tengo un poquito nada más de harina y tengo el fondo del aceite, ¿viste? El fondo del plástico ahí abajo, los poquitos. Si lo estoy escurriendo. No tengo nada. Pero lo poco en la mano de Dios es mucho. Lo poco en la mano de Dios es mucho. Por eso a veces creemos, ¿qué le puedo dar a Dios? No tengo nada para darle a Dios. Estoy roto, no tengo un peso en el bolsillo, no estoy bien de salud. Algo tenés, un corazón disponible necesita el Señor. Si hay un corazón disponible, Él después pone todo lo que te falta. Él pone todos los recursos. Vos no te preocupes, solamente necesitas tu corazón y mi corazón para Él establecer su obra grande y poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos saber que Dios con lo poco Él va a hacer mucho. Y me impacta la obediencia, el nivel de obediencia que tuvo esta gente, que tuvo este hombre, porque Dios dijo, diga conmigo, Dios dijo. Diga, el profeta dijo. Y ahora diga, la mujer hizo. Y el milagro sucedió. Fíjense la secuencia. Dios dijo, el profeta dijo, la mujer hizo, el milagro sucedió. Y a veces Dios viene a tu vida y habla a tu líder, o a tu pastor, o a los padres de esta casa. Dios dice, el pastor dijo, y vos no hiciste. Y el milagro no sucedió. Fíjense cómo se desarrolla esto. Dios dijo, el profeta dijo, la mujer hizo. ¿Qué hizo? Algo que no tenía sentido, algo que no tenía explicación, algo que yo no sé si al menos no lo hubiese cuestionado. Era lo último que tenía, porque ella pensaba comer eso, cocinar eso poquito que tenía,
y dejarse morir. Pero Dios tenía algo más. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Esta mujer pensó que era el último día de su vida. Esta mujer creyó que era el último día de su vida, porque aún ella lo declara con su boca. Dice: estoy a punto de cocinar esto último que tengo y me voy a echar a morir junto con mi hijo. Pero lo que ella creía que era el último día de su vida era el primer día de su nueva temporada, porque ahí en ese lugar había un hombre de Dios con una palabra del cielo, con un destino de gloria. Y Dios dijo, el profeta dijo, la mujer hizo y el milagro sucedió. Yo no sé cuántos quieren entrar en esa ecuación, pero prepárate para vivir tu mejor temporada. Quizás este no es el último día de tu vida, es el primer día de tu nueva y mejor temporada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos celebran la palabra de Dios? Diga conmigo: este es el primer día de mi mejor temporada. Tome asiento. 5 minutos más. ¿Tiene 5 minutos más? Ella pensaba que era su último día, resulta que era su primer día de su nueva temporada. Y ella dijo: me voy a echar a morir. Porque claro, su realidad era lo que le estaba mostrando. Su realidad hablaba fuerte y naturalmente era eso. Pero Dios tenía preparado otro escenario. Dios tenía preparado otro futuro. Escuche. Y a veces queremos dar por terminada cosas en nuestras vidas cuando Dios todavía ni empezó a escribir. Es que ya lo intenté con Dios. Es que yo ya le di a Dios. Es que yo ya serví a Dios. Sí, todo eso fue, pero todavía no empezó tu mejor temporada. Esto es para algunos que quizás dijeron: ya lo di todo. Y quizás es verdad que lo diste todo. Vemos venir mucha gente de otras congregaciones muchas veces, que vienen lastimados, golpeados, y dicen: pero yo lo di todo y me pagaron mal. Y sí, te creo lo que me decís. Posiblemente sea verdad, no vamos a hablar de ese tema. Lo que sí quiero decirte, que este puede ser el primer día de tu mejor temporada. Y eso lo decidís vos, eso lo decide cada uno de nosotros. Cómo queremos encarar este nuevo tiempo, año de conexión, año de pacto y año de restitución. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjense, hablamos, este año es el año de las conexiones divinas, hablamos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que estamos en el año de las conexiones? Ya podría contarle un montón de conexiones divinas, de bendiciones sobrenaturales. Ya hay un montón de testimonio en 10 días, en 10 días. Solo que a veces, escuche lo que le voy a decir, porque esto es para alguien. A veces estamos velados a esas conexiones divinas y queremos establecer conexiones humanas. Escuche, Dios preparó conexiones divinas para tu vida y gente que desecha esas conexiones divinas y atrapa, abraza y se conecta con bendiciones humanas que no te van a llevar muy lejos. Entonces tenemos que estar atentos, tener discernimiento cuáles son las conexiones divinas que Dios preparó, que Dios ya preparó. Tener ese discernimiento espiritual para después no andar llorando por los rincones. Esta mujer estuvo delante del profeta y ella podría haber dicho: me parece que te equivocaste de mujer, de casa, soy la más pobre de todo el barrio, no tengo nada. Sin embargo, ella fue obediente. Entendió que esa conexión venía de parte de Dios. Y dice que cuando hizo y cocinó para el profeta, dice que empezó a multiplicarse la harina. Porque claro, en estas ecuaciones que no podemos entender por qué tienen que ser así, pero Dios ya lo estableció así. Y podemos hablar de un montón de escenarios bíblicos donde no tiene sentido. Donde no tiene sentido que Jesús le diga a Pedro: anda a pescar, y el primer pez que saca de la boca y saca los dracmas para pagar tu impuesto y mi impuesto. Mire si Dios le dice eso. Tengo que ir a apagar la luz y viene una voz del cielo, dice: andá a la costanera, tirá la caña y sacá de ahí, vas a apagar. ¿Usted iría? ¿Qué va a ir? No sea mentiroso. Fíjense, las estrategias de Dios no tienen mucho, no podemos razonarlas con nuestra mente. El general sirio Naamán: metete en el río Jordán, zambullite 7 veces. ¿Y por qué? Porque ahí está tu sanidad.
Ahí está tu sanidad. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde si no es? No, pero el río Farfar, Habana, tengo mejores ríos en mi ciudad. Pero tu sanidad no está en otra ciudad, está ahí tu sanidad. Y hay gente que se desconecta de su sanidad, se desconecta de su restauración, se desconecta de su prosperidad porque en su mente natural no entra el diseño de Dios, que muchas veces es extraño. Si no, pregúntele a Noé, que Dios le mandó a construir un arca porque dice que iba a venir un diluvio sobre la tierra. ¿Saben que hasta ese momento llovía de abajo para arriba? No se rías. Dice que había un rocío que salía. No había llovido todavía nunca en la tierra. Por lo menos no hay registros bíblicos. Llovía de abajo para arriba. Dice que brotaba un rocío de la tierra y regaba las plantas. Y este loco construyendo un arca porque iba a caer agua de arriba para abajo. Y nadie le creyó. Claro, esos diseños que Dios nos manda a hacer a veces no tienen explicación. Pero si seguimos el diseño del Señor, al final será un camino de bendición. Al final veremos lo sobrenatural. Al final del camino, hoy no lo vas a ver, hoy no lo vas a entender, como esa viuda que no entendía por qué tenía que ir a cocinarle primero al profeta. Así yo no sé, me lo imagino a la viuda flaquita, pobre, chiquita ahí, con pocas fuerzas porque no podía comer bien. Y me lo imagino al profeta si venía de comer pan y carne todos los días que le llevaban los cuervos. Me lo imagino, bien gordito como Rodrigo. Está allá. Le digo Rodrigo porque sé que no se enoja, ¿viste? Si digo otro, capaz que ya no viene más a la iglesia. Entonces estaba gordito. Haceme primero a mí. No tiene sentido. Que las cosas de Dios muchas veces no tienen sentido. Que las propuestas, los diseños de Dios a veces no tienen sentido. Pero cuando uno obedece, diga conmigo obediencia. La obediencia, detrás de la obediencia hay bendición. Amén. Entonces, que podamos tomar como ejemplo, ¿no? Esta historia. Que podamos entender que así como Elías, Dios lo manda a hablar primero con el rey y después le dice, ¿soltaste la palabra? Sí, bueno, ahora escondete en el arroyo de Kerit porque te va a matar el rey. Y después un día le dice, levantate, salí de ahí porque se secó el arroyo. Y le dice, ahora quiero que vayas a Sarepta de Sidón. Y Dios lo iba moviendo de un lado a otro. Dios posiblemente te vaya moviendo a lugares para que seas de bendición. Dios vaya moviendo también tu corazón. Todo lo del reino de Dios es movible, menos su palabra que permanece para siempre. Pero el reino de Dios, fíjense los israelitas cuando estaba la columna de día, de noche, la nube de día. Y ahí estaba donde se movía la columna y la nube se movía al pueblo de Dios. Y ellos tenían que moverse y nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Hay lugares donde tenemos que ir y no vamos. Y hay lugares donde estamos yendo que no deberíamos ir. Hola. Entonces si podemos ser sensibles a la voz de Dios, escuchar su diseño, escuchar qué es lo que Él me pide, no lo que tengo ganas de hacer. Si pudiésemos romper nuestros deseos, romper nuestra voluntad y que se establezca su voluntad, que se establezca su reino en mi vida, yo te aseguro que vamos a ver milagros como esta mujer que dice que la harina se multiplicó, que el aceite se multiplicó y que comieron por mucho tiempo y tuvieron en abundancia. Yo no sé cuántos quieren tener en abundancia, pero si seguís el diseño de Dios, prepárate para vivir lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y por último decirte que se terminó tu temporada de escasez. Se terminó tu temporada de escasez. Hoy es tu último día de escasez. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es tu último día de escasez. Ahí había escasez, pero a partir de ese día empezó a haber abundancia. Porque el reino de los cielos hay todo y tengo todo. Si lo tengo a Él, tengo todo lo que necesito. Hoy es tu último día de escasez. Hoy es tu último día de andar mendigando. Porque Dios te va a dar abundancia. Porque Dios va a abrir los cielos. No solamente para que tengas, sino para que te sobre y repartas con otros. ¿Cuántos dicen amén? Quédese de pie ahí donde está. Quédese de pie que quiero ir cerrando el mensaje. Saben que los hijos de Dios dice que tenemos que ser como
como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué dejé de crecer y de conquistar? Porque empezaste a seguir tu diseño. Todo lo que escuche, todo lo que está en las manos de Dios crece y se multiplica. Una familia, un matrimonio, una economía, todo lo que está en las manos de Dios se multiplica. Si tu economía está en las manos de Dios, y usted ya sabe qué significa que esté en las manos de Dios tu economía va a crecer. Va a crecer, se va a multiplicar. Y de pronto te vas a encontrar con esos de repentes. Y de repente. Pero ese de repente no pasa de un día para otro. Es la siembra, es la perseverancia. Es como esa planta que uno va regando, cuidando, abonándola, cuidándola de los insectos. Uno va cuidando la vida espiritual. Uno va cuidando su vida espiritual. Uno va siendo ordenado, va siendo fiel, va honrando lo que Dios honra, amando lo que Dios ama, desechando lo que Dios desecha. Yo no tengo nada que ver con el pecado, no tengo nada que ver con este mundo, no tengo nada que ver con los valores que me quiere inculcar a través de la cultura. No, yo tengo la cultura del reino. Y de pronto, un de repente, ¿cuántos quieren un de repente de Dios? Yo necesito un par de repente de Dios. Hay cosas y tenemos desafíos para este 2026. Como construir nuestro templo que todavía recién lo terminamos de pagar en diciembre. Y hay que construir ahora. ¿Cuántos saben eso? No sé cómo Dios lo va a hacer, pero sé que Dios lo va a hacer. Amén. Sé que Dios lo va a hacer porque acá hay hombres y mujeres de fe que también creen como yo creo. Y yo creo que Dios lo va a hacer y yo necesito ese de repente. Pero para ese de repente en mi vida, en mi ministerio, en tu familia, con tus hijos, necesitas ir sembrando la buena semilla. Necesitas ir siendo obediente aunque no entiendas. Escuche, ¿cómo puede ser que con 5 panes y 2 pececitos le dieron de comer a 5,000? ¿Cómo puede ser? Pero si esos 5 panes y 2 peces están en las manos de Dios, le pueden dar a comer a muchos más que a 5,000. Por eso tu matrimonio, tu vida tiene que estar en las manos de Dios. Y vos tenés que abrazar el reino. Y vos tenés que poner primero el reino de Dios. Y todo el resto, dice Mateo 6:33, que nos va a ser añadido. Así que allí donde estás, te invito a que cierres tus ojos por un momento y que puedas poner en tu corazón ese milagro que necesitas. Esa viuda pobre necesitaba un milagro porque creía que era su último día. Pero en ese acto de obediencia, de poner primero a Dios, de poder escuchar lo que ese profeta dijo, algo sucedió. Algo sucedió. No tenía sentido lo que el profeta vino a presentar. No tenía sentido. Pero fue obediente. Y en medio de esa obediencia, Dios se manifestó. Dios se manifestó. Porque no se trata de lo que ella pensaba, no se trata de lo que ella sentía, porque no podemos movernos en el reino de Dios por sentimientos. Tenemos que movernos por valores y principios espirituales. No romper las barreras que Dios nos pone, no vulnerar los principios que Dios estableció. Poner primero a Dios, su reino, su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Yo vengo a declarar sobre tu vida que a partir de mañana, de hoy mismo, es el comienzo de una nueva temporada. Es el comienzo de una nueva temporada, que no será fácil, que en esa temporada quizás nuevamente atravieses tormentas o injusticias, pero el Señor siempre estará contigo igual como estuvo hasta ahora. Señor, gracias porque nos dejas a través del ejemplo de esta viuda. Nos dejas, Señor, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de aceptación de todo lo que tiene que ver con tu diseño, Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Vamos a adorar a Dios. El tiempo de tu escasez ha terminado. El tiempo de tu dolor ha terminado. Algo nuevo está naciendo dentro de ti. Señor,
Señor. Tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Señor, a ti te honramos. Yo creo que hoy es el último día de tus lágrimas. Yo vengo a declarar quizás no es para todos los que voy a decir, pero hoy Dios te dice lo que le dijo a Elías: levántate, levántate, seca tus lágrimas. Es verdad, el arroyo se secó. Es verdad, allí está tu dolor. Es verdad, allí está la injusticia. Eso no es algo que podamos ignorarlo, dice el Señor. No es algo que ignoro, pero sí te doy la orden, como le di la orden a Elías: levántate, 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 porque el largo camino te resta. Levántate porque aún tengo cosas más grandes para tu vida. Levántate porque aún no has visto nada. Levántate porque mi gloria postrera será mayor que la primera. Levántate porque tu ministerio aún será más grande que el que comenzaste. Levántate porque tu familia será un testimonio, aunque hoy esté en ruinas. Levántate porque la relación con tus hijos será la manifestación de mi gloria. Y verás mi gloria, dice el Señor. Y verás mi gloria, y verás mi gloria, y verás mi gloria en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Oh Señor, aquí estamos. Aleluya. Gracias Jesús, gracias te damos en esta noche. Gracias Señor, te damos toda la gloria. Y aún sé que hay gente que ha venido a visitarnos de la familia de Susana, que hace poco partió a la presencia del Señor, Susana Alvarín. Y sé que han venido a buscar fortaleza del cielo. Y hoy yo sé que Dios va a tocar sus vidas, que Dios ha hablado a sus corazones, que Dios les fortalezca. Y si están aquí es porque ella ha dejado un legado y un ejemplo en su familia. Ella fue una guerrera y sé que hoy está allí con el Padre, celebrando las victorias de Jesucristo. Señor, gracias te damos por este tiempo compartido. Gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre y declaramos que hoy es el comienzo de una nueva temporada, así como lo fue para la viuda que pensaba que era el último día, pero fue el primer día de su nueva temporada. Hoy declaramos cielos abiertos sobre esta casa en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén y amén. ¿Cuántos dan un aplauso al que vive, al eterno, al todopoderoso? Oh Jesús, te amamos.